¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es miércoles 13 de marzo. Francisco I, ese será el nombre del Papa que los católicos tendrán a su disposición a partir de ahora. El cónclave que reunía a los cardenales acababa esta tarde con esa fumata blanca que permitía a Jorge María Bergoglio, argentino, jesuita de 76 años, asomarse al balcón de la Plaza de San Pedro y convertirse, como decíamos, en el sucesor de Benedicto XVI. Una jornada de sorpresas. Parece que la Iglesia Católica va últimamente de sorpresa en sorpresa, porque hay muchas novedades. Es el primer jesuita que se convierte en pontífice de la Iglesia Católica y es también el primer papa no europeo elegido en el cónclave. Una elección muy sorprendente, prácticamente no estaba en ninguna de las quinielas, lo que viene a demostrar que todas las especulaciones que se construyen en torno al cónclave y a lo que allí sucede no sirven absolutamente para nada, excepto para llenar páginas de periódicos y minutos de televisión en las jornadas previas a esa decisión final. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Hola, boa noite. É así, non? Pois cunha emoción extraordinaria estou no vendo eu, non? Estou encantado de que todo canto se teña dito falle, non? Porque me parece que a veces se fai con un tanto de burla sobre a idea de cando veña o Espírito Santo e tal, e poñendo, dando a entender que todo eso se decide polos mesmos procedimentos que se decidiría unha elección en calquera organización política, por exemplo. Non unha elección universal, pero si ao fin e ao cabo con agrupacións de persoas que teñen intereses ou ideoloxías similares, non? E eu creo que a ceremonia do conclave está feita para romper ese feito. Primeiro porque son persoas que chegan a unha edad moi avanzada, coas carreiras cumplidas, sin fillos que herdar, e, por tanto, moi independentes. Pero segundo, son persoas que son espirituales. Habrá de todo, pero son basicamente espirituales e de conciencia recta. E, por tanto, metidos nunha sensación tan solemne e tan diante do mundo, o feito de que se di moitas veces é que todo eso é oscurantista. Bueno, non hai nada que informar porque eles tampouco non o sabían cando entraron, claro. Bueno, pois eu creo que produce decisións que non son previsibles desde unha perspectiva distinta. Pero en calquer caso, se tiveras que resumir a túa sensación, bueno, nestes momentos tan recentes de novo Papa, cal sería? Maravillosas, porque hai dúas ou tres cousas que digo rapidamente. A primeira é que sea americano. Creo que era hora de que a fonte principal de alimentación da Iglesia, fundada xa fai 500 anos, é unha Iglesia moi antigua, aunque eu había falado de que non viría mal que fora do norte e americano do norte, pero me parece que é enormemente importante. A de ser jesuita é extraordinaria, porque, claro, estábamos ahora falando de os de Comunión e Liberación, de todos os movimentos que viñan de antes e tal, e parecía que toda a bella Iglesia desaparecera e tal, e ver entrar, porque os jesuitas nunca entraran aí, non? Eu a primeira cousa que pensei, con perdón, porque isto é casi unha heresía nun día tan solene, dixen, é o primeiro Papa ao par, según decíamos, da historia, porque pasa de sotana negra a sotana blanca, nunca se dera ese salto tan importante. O mesmo nombre elegido me parece enormemente Francisco importante. I, un nombre llamativo, creo que os franciscos tiñan necesidade de estar aí, porque eu creo que non é solo Francisco de Asís. Eu creo que esa é a inspiración principal, pero eu creo que os franciscos jesuitas, sobre todo Francisco Xavier, un Francisco evangelizador, e Francisco de Borja, creo que son fundamentales na inspiración desta presencia. Bueno, hay muchas cosas que analizar, muchos detalles, mucha proximidad a España también. Estamos hablando de los jesuitas, estamos hablando de Francisco, estamos hablando de un papa argentino y estamos hablando de un papa que realizó parte de sus estudios en Madrid. Iremos construyendo la biografía de Jorge María Bergoglio, acostúmbrese a este nombre a partir de ahora, también con la ayuda de José Carlos Alonso. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Le pedí a Xosé Luis Barreiro la primera impresión que le causó ver aparecer en el balcón del Vaticano a Francisco I. ¿Qué sentiste tú? Sentimientos varios. El primero, emoción. El segundo, desconcierto de ver a aquel hombre allí parado, que me recordó primera imagen a Pablo VI. Sí, a Pablo VI parado, se parece, efectivamente. Que no sabía cómo actuar, demostró una gran timidez. Pero luego, cuando habló, se notó que era argentino,
ítalo-argentino, un gran desparpajo, ¿no? Me emocionó especialmente que su primer recuerdo haya sido para el Papa Emérito Benedicto XVI y rezar un Padre Nuestro en Ave María en el mismo momento del nombramiento. Me emocionó luego esa cercanía que me recordó muchísimo a Juan Pablo II cuando él decía, vengo de un país lejano. Pues él dijo exactamente, parece que los cardenales me vinieron a buscar al fin del mundo. ¿No? Entonces eso ya rompe un poco el hielo y no es un acto solemne y hierático, sino que es un acto cercano. Y en tercer lugar, me llamó la atención que él nombró siempre la palabra pueblo. Él se consideró, él es el obispo de Roma, entonces se dirigía a sus diocesanos, a su pueblo, diciéndole, yo necesito de vuestra oración. Pues el obispo con el pueblo con el obispo, una gran unidad. Entonces ese mensaje que rompió todo protocolo, a mí me encantó. Bueno, decía que vamos a ir construyendo todo lo que tiene que ver con esta decisión trascendente que hoy tomaba la Iglesia Católica. Vamos a ir haciendo conexiones con diferentes partes del mundo. Nos iremos hasta Roma, allí está Javier Armesto, estarán leyendo sus estupendas crónicas en La Voz de Galicia. Nos vamos a ir a Argentina, también un país que hoy está celebrando la elección de un argentino, de un compatriota como nuevo pastor de la Iglesia, pero vamos primero a compartir con ustedes el momento fundamental de la jornada, ese momento en el que Jorge María Bergoglio se asomaba a ese balcón de la Plaza de San Pedro para dirigirse por vez primera a los católicos del mundo, convertidos ya en Francisco I. Fratelli e sorelle, buonasera. Las primeras palabras, como decía, de Jorge María Bergoglio como Francisco I, se podía percibir perfectamente en sus palabras en italiano el acento argentino. Vamos a irnos al plató informativos para que, como siempre, Uxía Rodríguez nos ayude a conocer los titulares más importantes de esta noticia, de esta decisión que hoy tomaban los cardenales en Roma. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como decías tú, cuando ya parecía que hoy no iba a ser el día en el que conoceríamos al sucesor de Benedicto XVI, salió la fumata blanca por la chimenea de San Pedro. Eran exactamente las 7:06 de la tarde, entonces vimos ese humo blanco y comenzaron a repicar las campanas de la basílica. Era la señal, la Iglesia Católica ya tenía nuevo líder. Pero todavía tuvimos que esperar algo más de una hora para conocer el nombre del elegido. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. La incógnita se despejaba. Jorge Mario Bergoglio se convertía en el primer papa hispanoamericano y jesuita. Se llamará Francisco I. Después de aceptar ser el 266 sucesor del apóstol Pedro y tras unos minutos de meditación en la Sala de las Lágrimas de la Capilla Sixtina, Bergoglio se asomaba al balcón de la Basílica de San Pedro. Todo el mundo estaba esperando este momento, los centenares de personas que había allí congregadas, pero también los católicos y no católicos de todo el planeta. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, se ha convertido a sus 76 años en el primer papa hispanoamericano de la historia y también el primero de la orden jesuita en acceder al pontificado. Su designación ha sido una sorpresa para muchos, a pesar de que su nombre fue uno de los que se habían barajado en el anterior cónclave que acabó con la designación de Benedicto XVI como papa.
A pesar de que se hablaba de un papa joven, Bergoglio tiene solo un año menos que los que tenía Ratzinger cuando fue elegido en 2005. Hijo de un trabajador ferroviario de origen piamontés y de una ama de casa, asistió a la escuela pública, de donde egresó como técnico químico, y a los 22 años se une a la Compañía de Jesús, donde estudia Humanidades y obtiene una licenciatura en Filosofía. Bergoglio fue ordenado sacerdote a los 21 años. Consagrado obispo de Auca en 1992 y en 1998 accedió al cargo de obispo de Buenos Aires. Fue en el año 2001 cuando el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal del título de San Roberto Bellarmino. A partir de hoy, Jorge Bergoglio es ya su santidad Francisco I. El nuevo Papa convivirá con su antecesor, Benedicto XVI, que en un acto muy poco común presentaba su renuncia hace poco más de un mes. Hacía 600 años que un Papa no dejaba su cargo. Ratzinger lo hacía el pasado 11 de febrero. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene conscius hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Bergoglio se enfrenta a numerosos desafíos en un momento delicado para la Iglesia Católica y con la asignatura pendiente de recuperar el prestigio de la institución, un prestigio que se ha resentido en los últimos años con los diversos escándalos a los que se tuvo que enfrentar Benedicto XVI y en los que muchos vieron el motivo de su marcha, las luchas internas por el poder, las finanzas de la institución o los casos de pederastia. La fumata blanca de esta tarde ha llegado después de 2 fumatas negras y es que el día ha terminado muy distinto de cómo comenzó. A las 11:38 de la mañana sobre el tejado de la Capilla Sixtina se volvía a elevar una columna de humo negro que era recibido con gran decepción por los centenares de personas que estaban allí presentes. Surgían entonces los rumores de división y lucha entre cardenales, algo que se encargaba de desmentir Federico Lombardi este mediodía. Non abbiamo nessun motivo di parlare di divisioni se non le opinioni che alcune persone hanno nella loro testa ma che non è detto che corrispondano alla realtà. Sin duda, muchas miradas han estado todo el día pendientes de esa chimenea del Vaticano, también la mirada de Benedicto XVI desde Castel Gandolfo. Según Lombardi, el Papa emérito no se ha separado de la televisión, por donde ha seguido todas las informaciones sobre el cónclave y desde donde ha visto esa fumata blanca anunciando su sucesor. Hoy era el segundo día de cónclave. El nuevo Papa ha sido elegido en la 5ª votación. El último cónclave de 2005 terminó también el segundo día, aunque Benedicto XVI necesitó una votación menos. A las 6 menos 10 de la tarde de aquel 19 de abril, una fumata blanca anunciaba que Ratzinger era el nuevo Papa, con 84 votos frente a 26. Veíamos la plaza de San Pedro repleta de fieles que esperaban esa fumata a pesar de la lluvia, pero también hemos querido salir a la calle aquí para comprobar cuál era la expectación de los gallegos. Soy católica, aunque no lo fuera, estaría preocupada, claro, por supuesto. Me da bastante igual, la verdad. Yo soy bautizado y soy cristiano en teoría, pero como que no practico mucho ya. A mí no me da igual, me gustaría que hubiese un papa que fuese bon. Que hagan lo que les dé la gana, me tienen sin cuidado, absolutamente sin cuidado. Como católicos que somos, nos encanta que salga pronto el Papa ya para que la Iglesia nos escarríe un poquito. A ver si es una persona que sepa manejar los hilos bien. Sin duda, un día para la historia y como cada noche queremos que vosotros también forméis parte de nuestro programa. Buenas noches, Marina. Hola a todos. Pues los internautas la verdad es que ya están opinando, ya es trending topic Habemos Papa, pero nosotros queréis que opináis aquí en Vía V. Así que hemos lanzado la etiqueta #Papa Vía V. Eso es lo que tenéis que escribir en Twitter si queréis participar de nuestro programa especial. Vamos a estar muy pendientes de vuestros comentarios en Twitter, pero por supuesto también en Facebook o a través del email viav@vtelevisión.es. Día especial, programa especial, estaremos muy pendientes de vuestras opiniones y las emitiremos como siempre en directo durante la tertulia. Fernanda. Pues muchísimas gracias, chicas. Yo no sé qué sorprende más o qué hay que considerar más extraordinario, el hecho de que sea jesuita o el hecho de que no sea europeo, que son 2 condiciones que reúne por vez primera este Papa. José Luis. Personalmente creo que sea jesuita, porque que non fora europeo era casi un clamor que se viña plantexando desde hai moito tempo. De feito, desta vez ninguén se atreveu a acertar, a vaticinar así con determinada certeza, nin siquiera a nacionalidade.
Non era idéntico haber salido un filipino ou un brasileiro ou un norteamericano, un canadiense ou un húngaro, e houbéramos creído que ese feito era normal, non? Bueno, o feito de ser argentino solamente eu non haber acertado, pero o resto parece que era lógico que se saltara neste momento o vivero europeo e se fora a empezar a buscar. Por outra parte, a mí pareceme eso un feito moi significativo desta elección, porque non sei se se pode decir así, pero é a primeira elección católica da historia. Hasta ahora os papas podían ser de un ámbito moi pequeno. É dicir, que o que se discutía era durante moito tempo italianos, o conxunto dos países europeos non deron casi nada, e todo está nese sentido, estaba focalizado casi como Roma no sentido estricto. Esta era a primeira vez que era unha elección universal, calquera de calquera sitio podía salir, estábamos todos de acordo nisso. O do xesuíta non é tan raro. Sí, pero se dice, por exemplo, non é tan tal, porque o xesuíta, primeiro, non houbera ningún, e iso parece que significaba algo, parece que había algunha razón para que non houbera, porque houbera papas de distintas congregacións religiosas. Pero segundo, porque tiñase a idea de que neste momento había un certo distanciamento dos papas das órdenes tradicionais. A raíz de Juan Pablo II, por certo, xa casi, cuestión que moitos, sí, sobre todo, non? Cuestión que moitos cristianos, bons e malos, eu encontro entre os segundos, considerábamos un enorme error, unha enorme equivocación e unha enorme injusticia. Eu creo que esa tradición aquilatada durante moitísimos séculos na creación e na difusión da cultura, na inserción da Iglesia dentro das comunidades, é impresionante recordar todo o que foi o monacato, non só como feito religioso, senón como feito cultural. O caso dos xesuítas especialmente, que tuveron nun momento determinado unha labor evangelizadora de carácter impresionante, tanto no Extremo Oriente, o Xapón, etc., como especialmente en todo o tema misional de Suramérica. Pero parece que había ese distanciamento, e que precisamente neste momento aparece o Papa xesuíta, pois é como decir, non se enterá ir de nada, e cando chega a hora da verdade se pensan as cousas en serio, van volvendo ao seu cauce común. Eu creo que eso reconcilia con moitas cousas. Que significa? O sea, que pode facer distinto un xesuíta con respecto aos seus antecesores? Pues, sempre un jesuita parece que da un pouco de aire fresco a la Iglesia, ¿no? Sobre todo una orden jesuita que en Europa está más parada, más cerrada, y sin embargo en América pues tiene la gran labor, la gran semilla está en América y Asia. Entonces es un papa, será un papa evidentemente que además de él personalmente tiene una gran labor de trabajo con los pobres en América, en las villas misioneras en Buenos Aires, de trabajo con la gente necesitada, que es la propia esencia del jesuita, es el apostolado en la cultura, en la enseñanza y en la formación. Yo creo que dará un aire fresco, insisto, en la Iglesia. Y no deja de ser sorprendente lo que decía José Luis, ese típico tópico que siempre se dice, pero nunca nos terminamos de creer, que el que entra papa en la Iglesia sale cardenal. Se ha barajado el nombre de un franciscano, Ulet, canadiense, se ha barajado el nombre de gente de movimientos, el propio Escola, como Liberación. Parecía que este siglo XXI, que era el siglo del laicado, ¿no? Estos movimientos que han surgido pues, como Liberación, los neocatecumenales, los kikos, etc. Pues no, volvimos a la tradición, volvimos a las órdenes de siempre. Y es pues por primera vez, pues benditos a Dios. Hay una cuestión que me parece enormemente importante también. La traducción teológica de los jesuitas, aparte de ser muy buena, es muy abierta. Siempre ha sido una teología muy avanzada, ¿no? Yo creo que la teología necesitaba eso también. Espero que no se le hayan olvidado las lecciones de Alcalá de Henares y que, por tanto, permita... A ver, la teología es una ciencia especial, pero una ciencia. Y, por tanto, la teología es muy deudora del debate y de la controversia entre científicos. Y, por tanto, no se puede hacer sin una cierta libertad. Si hay una vigilancia tan extraordinaria como la que hizo, por ejemplo, Ratzinger en tiempos de ser cardenal sobre la doctrina de la fe, la teología pierde calidad, y de hecho los católicos llevamos mucho tiempo arrastrando una teología menos dinámica que la que tienen los protestantes en Europa, entre otras cosas porque la mayor parte de los europeos de otras religiones están formados
en facultades insertas en las universidades de educación general. Y nosotros ya nos hemos llevado las facultades de teología a las órdenes o a las universidades pontificias, y eso ya le ha restado pluralismo a esa teología. Bueno, pues yo espero que este mal se corrija con esto, porque estas personas, los jesuitas tradicionalmente no le han tenido miedo a la controversia teológica. Claro, conviene recordar además que estamos hablando de un argentino y estamos hablando de un jesuita, entonces habrá mucha gente que asocie esta combinación con la famosa teología de la liberación que básicamente lideraron jesuitas en el continente americano, ¿no? Sí, menos en Argentina que en otras partes, pero no cabe la menor duda de que ahí estuvo, bueno, hay que recordar los casos de Yacurí, etcétera, que eran jesuitas, ¿no? Aquí en España hay que recordar que los movimientos obreristas inmediatamente anteriores a la transición, del final del franquismo, etcétera, tuvieron muchísima presencia los jesuitas en este punto, ¿no? Y por tanto, yo creo que tendrá una visión radicalmente distinta de la teología que se tuvo en los últimos papados, y eso me parece enormemente necesario, porque en la ciencia también la ventilación es enormemente interesante. Bueno, en cualquier caso, en Argentina lo que se empieza ya a decir es que exactamente él no estaba vinculado a la teología de la liberación, quizás teniendo en cuenta su carácter argentino, pero que sí se comportaba como el típico jesuita en muchas otras cosas. Así que vamos a aprovechar para recordar algunas de las cosas básicas de esta compañía que, como decíamos, tiene tantas vinculaciones con España. Estos son los jesuitas. En ocasiones se dice que los jesuitas son el principal poder en la sombra de la Iglesia Católica. De hecho, a su padre general, el máximo responsable de la orden, se le da el apelativo de Papa Negro. Goza de influencia en todo el mundo y su cargo suele ser vitalicio. Pero al revés que el sumo pontífice romano, su indumentaria es una sencilla sotana negra. Teorías más o menos conspirativas aparte, la Compañía de Jesús es una de las órdenes más conocidas, prestigiosas e influyentes. Fundada en 1540 por el vasco Ignacio de Loyola, cuenta con casi 18.000 miembros, lo que la convierte en la hermandad religiosa masculina más numerosa del catolicismo. Sus relaciones con el Vaticano no siempre han sido tranquilas. Algunos papas han visto en los jesuitas tendencias demasiado independientes e izquierdistas, especialmente en Latinoamérica. Sin embargo, la orden tuvo un importante papel durante la Contrarreforma, defendiendo al catolicismo ante la expansión protestante. Actualmente, las actividades de la Compañía de Jesús, muy volcadas en la educación, las misiones y los proyectos sociales, se reparten por 127 países. Esa parte de la educación, que supongo, José Carlos, que es algo que se identifica muy bien con los jesuitas, que incluso aquí en Galicia hay constancia de su trabajo, ¿no? Evidentemente, un jesuita, como bien decía José Luis, antes de ser ordenado sacerdote, primero tiene que tener una carrera universitaria civil, ¿no? O sea, para poder conocer bien la realidad humana, la realidad personal de la gente, y luego se hace jesuita. Entonces, ellos siempre han trabajado mucho y muy profundamente, pues formando, decía un poco el artículo, bueno, el comentario un poco polémico, elitista, ¿no? Formando siempre dirigentes, formando siempre gente que va a ocuparse de formar a otros. Y sin embargo, en América han dado un salto muy distinto, que es la formación del pueblo, y creando universidades católicas desde el 1500, o sea, se han dedicado plenamente a ese tema. Yo creo que va a dar un carácter muy abierto a la que es la relación del papado con la cultura. Si analizamos los tres pontificados últimos, uno era el de Juan Pablo II, era la comunicación. El Papa que abrió la Iglesia al mundo, el Papa que la acercó, el Papa que salió del Vaticano. El Papa de la Palabra es sin duda alguna el Papa Emérito Benito XVI. ¿Por qué? Porque era un Papa doctrinal, un Papa que corregía errores, corrigió también, fue el encargado de corregir los errores doctrinales de la teología de la liberación, esos 8 o 10 errores cristológicos, eucarísticos de la teología de la liberación. Errores, dices tú, para algunos se consideran de otra manera, ¿no? Errores para la Iglesia, digo, no. Claro. La teología, a mí me decía mi profesor de teología, que era, los teólogos van siempre, es como una carrera de coche, los teólogos van delante, abriendo la carrera. En medio somos los coches, somos el pueblo, y detrás va el coche de seguridad, que es el Vaticano, ¿no? Pues un poco hicieron eso. Este Papa tiene que ser también un poco el Papa de la autoridad. No olvidemos que en el pontificado de Benito XVI, cada 2 meses han cesado un obispo. Mientras cada mes han cesado 2 obispos, o bien por problemas de salud, o bien por problemas de pederastia, o bien por problemas de... ¿Cada mes? Cada mes han cesado 2 obispos, ¿no? Y nos hemos encontrado con un pontificado un poco revuelto. Supongo que también será un poco el Papa de la autoridad, con mano izquierda, pero Papa de la autoridad, para corregir y encauzar
a la Iglesia. Enseguida te escuches eso, Luis, pero vamos a ir conociendo un poco mejor a Francisco I en un perfil que vamos a compartir enseguida con ustedes y que va a completar lo que ya hemos comentado hace unos minutos. Argentino, como les decíamos, otra sorpresa. Se especulaba también en esta gran especulación en la que se convierte el mundo católico en los momentos previos a la elección del Papa, se especulaba que iba a ser un Papa joven. Pues no, 76 años, como ya se comentó también. Y estos son unos breves apuntes biográficos de Francisco I. Figuraba en todas las quinielas en el año 2005 para acceder al pontificado y, sin embargo, ha sido toda una sorpresa su designación en este cónclave. Jorge Bergoglio, desde hoy Francisco I, es ya el primer papa hispanoamericano de la historia y también el primer jesuita en tomar el mando de la Iglesia Católica. No obstante, y a pesar de pertenecer a la Compañía de Jesús, el ala más progresista de la Iglesia, su perfil se ajusta más al de un conservador moderado. Una de sus polémicas más sonadas fue su oposición a la ley del matrimonio gay impulsada por Cristina Fernández, lo que le valió las críticas del colectivo homosexual, pero también la de los sectores más ortodoxos de la Iglesia por su supuesta tibieza en el rechazo de aquel proyecto. Polémicas también fueron sus críticas a Néstor Kirchner, al que acusó de exhibicionismo y anuncios estridentes tras la decisión del finado expresidente argentino de reabrir los juicios contra los crímenes de la dictadura. Siempre fiel a la doctrina católica, Francisco I no bebe de la teología de la liberación ni de otras corrientes progresistas. Eso sí, su discurso siempre se ha distinguido por sus duros juicios contra la pobreza y la corrupción política. Habrá que esperar, no obstante, cómo se desenvuelve un papa cuyo nombramiento ha sorprendido a propios y extraños y que ha hecho de la austeridad y de la cautela ante los medios sus señas de identidad. Bueno, este es el perfil resumido de Jorge Mario Bergoglio. Enseguida vamos a conectar con Botinelli, que es el corresponsal en Buenos Aires de La Voz de Galicia. Empieza a haber ya reacciones, lógicamente. Algunas desde aquí, desde Galicia. Nos acaban de llegar las valoraciones que hace nada, un ratito hacía en Santiago de Compostela el arzobispo de Santiago. Vamos a verlo. Yo creo que ha puesto de relieve pues, la universalidad de la Iglesia. Es un papa que nos viene de Hispanoamérica, es un papa que, lógicamente, pues, su lengua materna es el castellano, el español. Es un papa que, lógicamente, viene a responder también a esa preocupación de ser conscientes de que hoy una buena parte de los católicos precisamente están en el continente hispanoamericano. Un papa jesuita que toma el nombre de Francisco. Yo creo que esto entra dentro de los signos que nos ha dado en poco tiempo y que nos tiene que ayudar a interpretar lo que puede ser pues, la actitud, diríamos, la andadura de este nuevo pontificado. A mi modo de ver, claro, tenemos que subrayar, es un papa jesuita, es un papa que ha tomado por nombre Francisco y es un papa que nos viene de Hispanoamérica. He tenido la suerte de conocer al cardenal Bergoglio en Buenos Aires. Con motivo de uno de los viajes, preparando precisamente el Año Santo 2006, pues estuve dando unas conferencias en Argentina, en Buenos Aires, y realmente pedí que si podía verme. Efectivamente me dijo, venga usted a las 8:30 de la mañana. Allí estaba él abriéndome la puerta. No sé las ocupaciones que tendría, lo cierto es que estuve 1:30 con él. Al salir, comenté a las personas que me estaban esperando fuera, dije, salgo con una impresión excelente de este hombre. Y como solemos decir, yo les dije, mire, me parece una persona interesantísima. Por la sencillez, por la cercanía, por la preocupación, por vivir muy, como se suele decir, a pie de obra, las preocupaciones de la Iglesia. Yo lo invité ya con motivo de la venida del Papa Benedicto XVI. Y efectivamente él había confirmado que vendría, pero después a última hora no le fue posible. De hecho me escribió una carta pues disculpándose de que no pudiera venir. Entonces yo me imagino que le encantará venir a Santiago y si es en el contexto de un año santo, pues mejor que mejor.
Bueno, inevitablemente se están destacando las proximidades lógicas que representa un papa latinoamericano, empezando lógicamente por el idioma y por otras coincidencias también en nuestro país que iremos conociendo. Nos vamos a Buenos Aires. Agustín Botinelli, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo está Argentina de sorprendida por la elección de Francisco I, de Jorge Mario Bergoglio como papa? Bueno, vamos a ver. Sí, la sorpresa ha sido general. No estaba previsto que Bergoglio fuese elegido. De hecho, el cónclave anterior, él mismo se había apartado de esta opción, y la verdad que es una sorpresa. Ahora mismo hay una mezcla de euforia, de sorpresa, de algarabía. Hay mucha gente ya reunida frente a la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, hay gente haciendo oraciones, rezando rosarios, y por supuesto los medios de comunicación de todo el mundo intentando averiguar más y más sobre el nuevo papa, ¿no? Supongo que os están bombardeando en estos momentos a los periodistas argentinos. Sí, yo ahora mismo me he quedado sin internet precisamente porque no está todo absolutamente colapsado. Colapsado, bueno, increíble. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿Qué tipo de arzobispo de Buenos Aires ha sido y qué tipo de jesuita ha sido o es? Mira, él es un jesuita moderado. Él fue arzobispo de Buenos Aires desde el año 98 hasta el año pasado. Es el clásico argentino, hijo de inmigrantes, en este caso italianos. Su padre era empleado ferroviario y su madre una ama de casa de familia muy humilde. Bergoglio ha sido, desde que fue arzobispo, un severo crítico de los gobiernos. Hay circulando por allí una foto que subió muy rápido a las redes, que él está dando la comunión a Videla. Yo quiero aclarar algo respecto a esa foto. Esa foto tiene que ver con un hecho estrictamente protocolar. Siendo el arzobispo de Buenos Aires y Videla presidente de facto, las celebraciones del aniversario de la independencia de Argentina se celebran en la Catedral Metropolitana con un Te Deum. El Te Deum lo tiene que dar el arzobispo, y en este caso el presidente de facto asistía, y en el caso de Videla tomó la comunión, ¿no? Pero evidentemente él fue un crítico durante la dictadura. De hecho estuvo bastante relegado como tal, ¿no? Sí, pero dices que fue crítico, pero sí que es cierto que en los últimos minutos, desde que a las 7 y pico de la tarde ya supimos quién iba a ser el Papa, bueno, pues enseguida empezaron a aparecer en internet cosas que tienen que ver con la actitud que mantuvo Bergoglio durante la dictadura argentina. ¿Cuál fue su papel exactamente? Como casi todos los sacerdotes críticos, bueno, que no hubiesen participado activamente en temas políticos, como los sacerdotes del Tercer Mundo y esto, él fue un hombre que se guardó, digamos, a silencio, pero internamente en la Iglesia fue un opositor de la dictadura, sí lo fue, sí. Lo que pasa, algunas explicaciones sí que tuvo que dar, ¿no? Incluso creo que escribió un libro para contar exactamente cuál había sido su papel, ¿no? Exacto, pero incluso fíjate que todos los archivos de la famosa CONADET, que fue la comisión que investigó la dictadura, el libro, no se le menciona a Bergoglio para nada. Con los Kirchner creo que muy bien no se ha llevado, ¿no? No, casualmente los Kirchner han sido quizás los gobernantes más castigados por Bergoglio, a punto tal que lo que te decía recién, que el aniversario de la Argentina se celebra en la catedral, históricamente se celebra en la Catedral de Buenos Aires, pues Néstor y Cristina trasladaron esa ceremonia a la provincia de Tucumán y a la provincia de Salta para que fuesen aquellos arzobispos quienes dieran la homilía y no tener que soportar los retos de Bergoglio. Y no coincidir con Bergoglio. En concreto creo que hubo mucho enfrentamiento coincidiendo con la aprobación del matrimonio homosexual, ¿es así, no? Esto fue, digamos que es la última guerra declarada. Cuando Néstor Kirchner presentó el proyecto de ley del matrimonio igualitario, del matrimonio entre homosexuales, Bergoglio en una de sus homilías dijo que esta era una movida del diablo y que se trataba ahora mismo de una guerra de Dios.
Cristina, que estaba de viaje en China, en ese momento le contestó diciendo que Bergoglio le hacía acordar a la Inquisición. Sí, efectivamente. Este fue el último cruce que tuvieron muy duro, ¿no? que Cristina y el actual Papa. Ya para terminar, Agustín, desde aquí se puede identificar a los jesuitas, y sobre todo un jesuita sudamericano, con la teología de la liberación. Es cierto que Argentina no fue el vivero natural de este movimiento, pero no es así. O sea, Bergoglio y la teología de la liberación no tienen nada que ver, ¿no? No, absolutamente no. Él no es de la escuela de Elder Cámara, él es un hombre, yo te diría, bastante independiente, es un moderado y tiene dos grandes preocupaciones. Una política, que es la corrupción. Sí. Él es un severo crítico de la corrupción en el poder. Y la otra gran preocupación de Bergoglio son los niños, el hambre y la droga. Bueno, ¿qué tipo de papa crees que va a ser? Mira, yo creo que va a ser un papa que va a ser menos... a ver, lo voy a decir para que no se entienda mal. Sí. Menos revolucionario de lo que muchos suponen que debería ser, porque él es un dogmático, pese a ser un jesuita, es un dogmático. Lo que sí creo que va a ser un papa que va a establecer mucho diálogo y va a ser muy crítico con los gobiernos políticos. Sí se va a meter con la política. Eso sí estoy seguro que lo va a hacer. Bueno, pues y obviamente va a ser un gran enemigo del tema de la droga, de la trata de personas y del trabajo infantil y de todas estas cosas que han sido su bandera como obispo siempre. Y además ha sido muy duro con esto. En las Villas Miseria, por ejemplo, ¿qué tipo de actuaciones ha tenido? ¿Se ha comprometido con la situación de estos barrios más pobres de Sí, absolutamente, y él ha defendido mucho a los curas que han trabajado en lo que aquí se llaman villas de emergencia, Miseria, que son barrios marginales, ¿no? Sí, es un hombre que los ha protegido, los ha cuidado, y les ha advertido además del peligro que corrían cuando se metían con para sacar a los chicos de la droga. No, es un hombre que en eso ha participado activamente. Sin lugar, en lo social ha participado activamente. Bueno, pues Agustín Botinelli, nos has dado claves muy interesantes, de verdad. Muchísimas gracias por atendernos desde Buenos Aires y nada, que lo disfruten los argentinos. Gracias. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte y suerte. Venga, un abrazo muy fuerte. Bueno, alguna clave interesante ha dado. El que espera un papa revolucionario por el hecho de que sea jesuita probablemente se está equivocando. No tiene que ver una cosa con la otra, no tiene por qué ver una cosa con la otra. Vamos a ver, eu quería facer un comentario antes xa sobre o salto grande dado con tanta prudencia. Me parece que o que digo no artigo de mañán é algo así como saltaron por riba do charco, pero ao cair do lado da lá non chapurraron a ninguén, non? A ver, é un xesuita que fala español, pero que ten apellido italiano. Sí. Está estructurado absolutamente, lo menos jesuita, no europeo que podía dar. Es un jesuita, pero no es... evidentemente perfectamente alineado y tal dentro de la Iglesia. Hay que recordar que los jesuitas hacen un cuarto voto sobre las otras órdenes religiosas, que es el voto de obediencia especial al Papa, y que fueron fundados como una perfecta organización al servicio de la Iglesia, que para eso fueron fundados por un capitán herido era como el ejército herido Papa, en la campaña de Navarra, y se llaman Compañía de Jesús. La palabra compañía ahí no significa vamos todos al sagrario que Jesús llorando está, significa orden de combate, ¿no? De tal manera que era un capitán el que le puso el orden, el nombre, ¿no? Y por tanto, pues esos son los jesuitas, que en un momento determinado, históricamente ya, desde las estructuras de misión, a ver quién nos recordará hoy la película de la misión y cómo termina. Bueno, pues que en un momento determinado los jesuitas inventaron en cierta medida la teoría de la liberación y dijeron: no se puede esperar siempre por la liberación en la otra vida y de vez en cuando hay que llamar la ayuda de Dios para este mundo. Eso es verdad, pero yo creo que eso no es, no inscribe en eso, no se inscribe en eso el nombre de este Papa. Y luego hay una cosa, por último, que me interesa decir, quizá otra más, me parece de una enorme importancia. Seguramente van a empezar a surgir durante mucho tiempo y se verán muchas cosas y saldrán muchas fotos sobre las actitudes que ha tenido con la dictadura. Lo que más temo yo en este mundo
es la gente que llega limpia a todas partes. Lo que dice Castelao de una manera non se pode estar sin luxar as mans, non se pode facer o xerro sin luxar as mans. Lo que le tendría yo miedo es a estos que, haciendo currículum para papa y educados en la ambigüedad, cuando llegan al final nadie sabe dónde han estado. De este se sabe dónde ha estado y no sé si ha fraguado un horizonte de absoluta intocabilidad desde la perspectiva de los medios de comunicación, pero lo que tiene es una gran autoridad moral en lo que es su función pastoral y su sentido de la Iglesia. Y yo creo que eso es enormemente importante. Lo último que quería decir no tiene que ver con el Papa, tiene que ver con la Iglesia. A ver, es enormemente impresionante, y tú y yo lo hemos vivido en la elección anterior, que coincidimos en Roma de corresponsales de esta casa. La liturgia de los nombramientos, la rapidez de las investiduras, la solemnidad de la presentación y todo lo que significa desde la perspectiva de la liturgia el hacer comprender o por lo menos intuir en perspectiva material lo que tiene algo de misterioso o de espiritual incomprensible, ¿no? Y yo creo que la Iglesia también podría tomar nota de lo bien que le van las grandes ceremonias y lo populares que son y lo impopular que resulta cuando se pone popular. Es que efectivamente, ¿no? Es decir, que ya puestos a ver el Papa, la salida de la cruz al balcón, solo eso desde la perspectiva plástica es absolutamente inmejorable. Es cierto que el control del rito y de la puesta en escena y la tentación que han tenido desde los últimos años para acá, desde hace 50 años para acá, de rebajar ese nivel para conectar con la gente es un error absoluto. La gente conecta con lo bien hecho y con lo maravilloso y no conecta con la horterada ni con los aplausos. Aunque yo he visto que los cardenales, no sé a quién le aplaudieron el otro día, al Papa, al nombre del Papa. Sí, efectivamente. Yo si fuese cardenal no hubiese aplaudido, pero entiendo que aplaudan. Pero en todo caso, eso sería una lección que podríamos ir aprendiendo. Bueno, es cierto que el control del rito y de la puesta en escena es absoluta, y es cierto además que nos encantan analizar cada uno de los detalles, que ya se preocupa, supongo, la Iglesia de adornarlos, de adobarlos. Están creados en 20 siglos de acumulación. Por eso ha habido también hoy muchas claro. interpretaciones y muchos gestos que tienen que ver con la salida de Bergoglio a ese balcón. Vamos a escuchar el breve discurso que pronunció, porque no fue exactamente largo. Se dice que este tipo de intervenciones son espontáneas, que apenas van preparadas, que en realidad los elegidos se comunican con lo que tienen tiempo a reflexionar en pocos segundos. Dijo no muchas cosas, como decía, se apuntaba esa novedad de que rozó el Padre Nuestro efectivamente en el balcón, y alguna frase concreta. Vamos a ver primero qué dijo Bergoglio, esas primeras palabras como Francisco I, y enseguida conectamos con Marina para que nos cuente alguna cosita más que se deduce de algún gesto que ya se pudo ver en Francisco I. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. Bueno, una parte, como decíamos, de la intervención de Jorge Mario Bergoglio en la Plaza de San Pedro no incluíamos, pero probablemente sea una de las frases más llamativas y que dé pie a más especulaciones, que es esa de parece que los cardenales me vinieron a buscar al fin del mundo. Mucho simbolismo y algunas cosas que comentar. Marina, cuéntanos.
Muchos gestos de austeridad, Fernanda, de eso se habla ahora mismo, de que todos esos gestos son una señal de cómo va a ser este Papa. Primero su nombre, el nombre elegido, Francisco, toda una referencia a la pobreza y por supuesto a los franciscanos, ya hablábamos de eso. Segundo, la indumentaria, la ropa que ha elegido llevar. No ha salido con estolas granates bordadas, solo ha llevado la típica túnica blanca papal y más señales de austeridad, una sencilla cruz que le colgaba, una cruz negra, a diferencia del resto de pontífices que llevaban muchos más ornamentos. Dicen que estos gestos pueden ser toda una declaración de intenciones del tipo de papa que Bergoglio pretende ser, pero más curiosidades, porque ya empezamos a saber más detalles sobre el futuro. El Papa comenzará a ejercer oficialmente el próximo martes 19 a las 9:30 de la mañana con la misa de apertura del pontificado. El sábado a las 11, este sábado 11, se encontrará con los medios de comunicación y el domingo rezará desde la ventana de su apartamento el Ángelus. También sabemos que el Papa emérito Benedicto XVI no participará en la misa del inicio del pontificado. Por ahora, todo es lo que sabemos de la agenda del Papa, pero vamos a seguir muy pendientes de esta noticia, Fernanda. Bueno, pues más apuntes biográficos que, como digo, se irán completando en los próximos días y que tienen que ver con la forma de ser y la personalidad de Jorge Mario Bergoglio. En el caso de Argentina, se ha dicho que trató de hipócritas a los curas que se negaban a dar la comunión a las madres solteras, que es muy activo, lo que nos confirmaba Botinelli en las Villas Miseria, pero no está vinculado a la teología de la liberación, y bueno, que es un hombre humilde que se desplazaba por Buenos Aires en autobús y que procede, como se dijo también, de una familia muy humilde. En concreto, su padre era ferroviario. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Todavía nos quedan muchas cosas, incluida, como decía, conexiones con Roma, para que Javier Armesto nos cuente qué se está cociendo en estos momentos en la capital del catolicismo. Roma es hoy la capital del catolicismo, después de la publicidad.